Ves Televisión. Gracias a los amigos que nos siguen a través de Facebook y, como no, a través de Canal 1 Quito. Estamos en nuestro segmento jurídico, saludando cordialmente al abogado Ricardo Allen Castro, experto en el tema de los bienes raíces. Son temas interesantes que hoy vamos a tratar. Invitamos cordialmente también a ustedes, si tienen alguna consulta, a hacerla, como no, a través de las redes sociales y en nuestro número telefónico, el 2542.000, correo electrónico neoconsultores@gmail.com. Bienvenido, abogado. Muchas gracias. Para mí es un placer compartir, mi estimado amigo, este momento. Pues el placer es mío porque primeramente le conozco muchos años. Segundo, sé que es un profesional a carta cabal en el mundo del derecho. Hoy en el derecho, porque yo le conocí justamente como periodista. En todo caso, le agradezco mucho por esta entrevista. En lo que se refiere al tema de los bienes raíces, evidentemente nos conocimos en la Asamblea Nacional en esas épocas, el Congreso ecuatoriano, pero usted ya incursionaba en el tema de los bienes raíces. ¿Cómo le ha ido, abogado? Bueno, en el asunto de bienes raíces yo llevo exactamente como 30 años ya dedicado a esto. Después incursioné ya en el mundo del derecho. Y en su debido momento también estuve tentado, pues y así lo hice, y tuve la oportunidad de ser parte del Congreso Nacional en el año 2001, 2002, en donde justamente nos conocimos con Víctor Emilio, y como digo, pues fue un placer porque realmente se llamaba Honorable Congreso Nacional. De ahí he venido desempeñándome en los bienes raíces, no he dejado eso, eso ha sido mi mundo, esa ha sido mi vida, ha sido el día a día de todo este tiempo. La situación de los bienes raíces en el Ecuador, abogado, ha variado debido a una cierta crisis que podemos evidenciar, no solo en el ámbito de los bienes raíces, sino también profesional y en algunos aspectos. ¿Cómo mira usted la situación esta? Bueno, el mundo de los bienes raíces ha tenido varias etapas. Ha tenido, como toda profesión, un apogeo, pero también una decadencia, se puede llamar. Hubo un momento en el que los bienes raíces, por la década de los 90, cuando justamente yo empezaba en los bienes raíces, era una profesión bastante loable, bastante buena. Lastimosamente, con las famosas inversiones en el sistema financiero, hubo mucha gente que se dedicó a vender sus bienes raíces, a poner el dinero en el banco, a vivir de los intereses, y cayó ostensiblemente pues este asunto de las ventas de los bienes raíces. Luego de eso, con el periodo de dolarización, tuvo un repunte el asunto de los bienes raíces. Lastimosamente hoy, con cierta crisis económica que se ve en el país, y por qué no decirlo en el mundo, de nuevo ha bajado este asunto de los bienes raíces. Digo una crisis mundial porque justamente en donde repuntó el asunto de los bienes raíces es cuando tuvimos un gran ingreso de remesas. Remesas provenientes de los Estados Unidos, remesas provenientes de Europa, porque como todos sabemos, justamente el migrante iba hacia Estados Unidos, hacia Europa, y uno de sus principales proyectos era hacerse de un bien inmueble, es decir, asegurar su vida personal, su vida familiar, y ahí es donde justamente los corredores de bienes raíces tuvimos la oportunidad de servirles y a su vez tener un apogeo en nuestro trabajo. La situación también de los bienes raíces obviamente repunta cuando hay circulante en la economía nacional. Sin embargo, ahora, ¿cómo mira usted la situación? Sí, justamente decía, la falta de circulante, la falta de liquidez ha hecho que los bienes raíces por el momento estén estancados. Si bien es cierto que hay una buena factibilidad con los préstamos dados, en especial por el BIES, pero no es menos cierto que también hay una zozobra económica, una zozobra psicológica, en donde el pueblo, antes de invertir, antes de hacerse de un préstamo, piensa dos veces en su posibilidad o en su capacidad de pago. Entonces, en función de eso, si vemos que los bienes raíces están estancados en primer plano. En segundo plano también, y por qué no decirlo, hay un grande y gravísimo problema, que es el excesivo monto de impuestos. No dejemos de lado que, por ejemplo, cuando tenemos que hacer una transferencia de dominio, tenemos que pagar cuantiosas cantidades de impuestos, especialmente el famoso impuesto de la plusvalía, que mucha gente, a mí, en lo personal, me ha dicho, mire, pero si el impuesto de la plusvalía ya no existe, el impuesto de la plusvalía está derogado. Pero no nos dejemos de dar cuenta de que no es un asunto, de que el asunto de la plusvalía fue con consulta, sin consulta. El asunto de la plusvalía ya consta en el famoso COTAD. Es decir, aquí en Quito tenemos el 10% de impuesto a la plusvalía que paga el vendedor cuando hace la negociación de la compra-venta.
Entonces, en este caso, muchos vendedores, cuando intentan hacer la negociación dentro del precio de la compra-venta, ya le ponen un monto establecido de la plusvalía, lo cual infla los precios del bien inmueble a venderse. En torno al futuro de la profesión de corredor de bienes raíces, conocemos de que en muchos de los casos también hay gente de diferentes profesiones, no solamente de la abogacía, como es su caso, que han optado por esta actividad. Bueno, justamente si es que nos vamos un poco a la trayectoria histórica de cómo nace el asunto de los bienes raíces, sabemos que quien hacía informalmente correduría en bienes raíces en su debido momento, antes de que nos asociemos, antes de que tengamos un gremio, eran los peluqueros, los sastres, en las tiendas, donde generalmente la persona que tenía un bien inmueble iba donde su sastre, iba donde su peluquero y decía, permítame poner un anuncito de que estoy vendiendo mi casa, estoy vendiendo mi terreno. Así era al principio, ¿no? Así era al principio y en efecto, prácticamente el peluquero, como digo, el sastre se convertía en un corredor informal. De ahí que llegue en su debido momento y empezamos a agremiarnos, ¿no? Empezamos a agremiarnos y mire que como yo alguna vez les decía, yo participo ya 29 años de una asociación en donde vamos haciendo ya como profesión debidamente establecida, ¿no? Sin embargo, lo que usted me dice que cómo le veo el futuro, cómo ha avanzado el asunto de bienes raíces, tengo que decir lastimosamente que no hemos avanzado mucho. Y no hemos avanzado mucho justamente por la informalidad de la correduría. ¿Qué significa esto? Como usted decía, hay ingenieros, arquitectos, abogados, médicos, ingenieros, amas de casa, que se dedican como un hobby o como un adicional a la profesión de bienes raíces. Y al no tener el conocimiento claro, los mecanismos claros de cómo hacer la profesión, tienden a dañar el mercado. Es muchas veces por eso que el público le confunde al corredor de bienes raíces profesional como un simple aficionado entre la correduría, que hace como, de pronto dice, si me cae un dinerito extra no está por demás. Entonces, realmente la profesión... Una especie de hobby, ¿no? Una especie de hobby. Mire, yo me pongo la oficina de abogacía y adicionalmente le pongo y bienes raíces como un plus. Me pongo la oficina ingenieros, arquitectos y bienes raíces. Entonces, se está degradando la profesión en este sentido. Abogado, en lo que se refiere ya al ámbito práctico, ¿cómo es la mecánica, por ejemplo, para vender un bien inmueble con un corredor de bienes raíces? Bueno, en todo caso, la mecánica que nosotros establecemos es justamente hacer el contacto con la persona que tiene un bien inmueble y que por falta de tiempo, por falta de estrategia, no lo puede hacer de manera personal. Y de la misma forma, hay personas que quieren comprar el bien inmueble, pero tienen un trabajo definitivamente completo, a tiempo completo, y no pueden hacer la gestión de búsqueda, de transacción inclusive. Entonces es donde entra el corredor de bienes raíces, entra a hacer el contacto entre el dueño del bien inmueble y, claro, futuro vendedor y la persona interesada en hacer la compra. Entonces establecemos la metodología, llegamos a una transacción, firmamos un contrato, hacemos la respectiva publicidad, hasta lograr la venta del bien inmueble, que como le dije hace rato, no es una tarea muy fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? En la cordial compañía del abogado Ricardo Allen Castro, temas importantes sobre los bienes raíces y, cómo no, las personas que se dedican a la venta. Vemos precisamente en el diario El Comercio, vimos en el transcurso de la semana anterior, un anuncio en el que se citaba que toda la avenida 10 de agosto está quedándose vacía. Todos los bienes, edificios, departamentos, quizás oficinas, en muchos de los casos hay un fenómeno que valdría la pena un poco analizarlo. ¿Por qué se está quedando vacía la avenida 10 de agosto? ¿Por qué? Pues vemos también en el centro histórico de Quito se está despoblando. Desde el ámbito de las bienes raíces, ¿qué es lo que podemos evidenciar acá? Sí, bueno, es un fenómeno normal, pues todas las cosas tienen un inicio, tienen una evolución, llegan a su apogeo, pero en su debido momento también tiende a decrecer. No nos olvidemos, mi querido Víctor Emilio, justamente cuando nosotros nos hicimos compañía pues en la noble asesoría del Congreso Nacional en el año 2001-2002, pues conseguirnos una oficina por aquí, por el centro histórico, por el sector de la 10 de agosto, por el sector de la 6 de diciembre, era muy difícil, porque todo estaba copado. Era el sector de las notarías, era el sector de los ministerios, era el sector de la administración y la función pública. Claro.
Lastimosamente, el día de hoy las cosas han cambiado. Usted como yo vemos, pues porque somos abogados de profesión, que valga la aclaración, sí, se han ido los juzgados. Antes recordará, pues, estaba la Corte Provincial, estaba la Corte Nacional y los juzgados de primer nivel en un solo lugar, aquí en la calle Piedradita. Adicionalmente, frente a eso estaba el registrador de la propiedad y donde terminaba la calle 6 de diciembre estaba, si mal no recuerdo, como 5, 6, 8, 10 notarías. Entonces, toda la gente confluía hacia este sector a transar, a negociar. Lastimosamente, con el éxodo de la función pública hacia el norte o hacia el sur también. Mire, por ejemplo, las notarías, antes estaban concentradas de 40 notarías que habían en Quito, estaban concentradas aquí, en el centro histórico. Ahora vemos que existen notarías, inclusive en las parroquias, ¿sí? Tenemos notaría en Calderón, tenemos notaría por el sur en Guamaní, en la Ecuatoriana, tenemos en el Valle de los Chillos, tenemos en Tumbaco. Entonces, en función de eso, la gente deja de concurrir al centro histórico. Y lo que está pasando es que los abogados, los ingenieros, los arquitectos, igual están migrando del centro histórico, de la calle 10 de agosto hacia el norte. Entonces, es por eso que el centro histórico, en especial la avenida 10 de agosto, no calle 10 de agosto, la avenida 10 de agosto, la avenida 6 de diciembre, se están quedando vacías, acompañados de los problemas que tenemos del tráfico. La triste forma de llegar al centro histórico con un tráfico fenomenal, y cuando ya se logra llegar al centro histórico, la falta de lugares, de espacios donde parquearse, esto acumulado con la inseguridad que lleva el centro histórico. Así es. Ahora, ¿cuál un poco la tabla de salvación para todos esos edificios que están quedándose vacíos y quizás en muchos de los casos no se arrienda y en definitiva quizás el uso del suelo, la propuesta de edificar bienes de más pisos? ¿Cómo lo ves? Sí, no sé si llamarlo tal vez como dice usted una tabla de salvación, más bien yo diría como una alternativa. El centro histórico tiene hermosos lugares que ni los quiteños ni quienes hemos venido de afuera, pues de provincia, tenemos hasta ahora el gusto de conocerlo. Entonces, falta un fomento al turismo y claro, si el centro histórico, si la calle 10 de agosto, si todo el sector de la Alameda, el sector del Ejido, ha dejado de ser un lugar comercial, un centro profesional, ¿por qué no volverle un centro turístico? Mire, por ejemplo, la gente cómo acude a visitar la Plaza Grande, que lastimosamente en los últimos tiempos está cerrado, valga la aclaración, ¿no? O el proyecto de la Plaza Legislativa, que hasta el día de hoy no se ha inaugurado, estamos con un retraso ya de como 4 o 5 años y la gente del sector realmente con justa razón se ha quejado. Entonces, desde mi punto de vista, la alternativa es volverle al centro que antes fue un centro profesional, hoy volverle un centro turístico. Y para eso, ¿y de vivienda quizás, abogado? ¿Cómo le mira usted? Porque, por ejemplo, aquí hay algunos edificios, se le puede ver, por ejemplo, donde fue el juzgado laboral, en la calle Manuel Arrea, un edificio abandonado. ¿Qué le parece eso como un edificio de departamentos, por ejemplo? O sea, de pronto digo yo, ¿no? Claro. Bueno, valga la aclaración, no es el único edificio abandonado. Hay muchos edificios abandonados. Inclusive ahora tenemos en semiuso el famoso edificio del Banco Nacional de Fomento en la 10 de agosto y Santa Prisca. Entonces, ese es el fenómeno que está pasando con una serie de edificios de la función pública y también de gente privada. Ahora, convertirlos en sectores de vivienda, en lugares de vivienda realmente para los dueños. Si son dueños unipersonales, pues de su respectiva oficina, o son dueños de edificios enteros, el costo es bastante oneroso. Y realmente la gente no quiere hacer inversión, porque si la inversión es muy alta, el retorno de esa inversión, calculada a cuántos años, no le es factible. Es por eso que vemos en los ventanales de estos edificios, los famosos rótulos se venden. Entonces, yo como corredor de bienes raíces, ¿qué es lo que puedo decir? Que hay un fenómeno, una corrida de venta hacia el público, pero lastimosamente no hay la demanda. Porque tal vez usted como abogado dirá, a ver, yo hacer una inversión aquí en el centro histórico por el momento no lo hago. Voy a ver cómo va avanzando, si cambia la estrategia del centro histórico. Pero si eso no cambia definitivamente, nos veremos obligados a migrar. Y digo, nos veremos obligados, ya que usted como periodista, usted como abogado también tiene su oficina en el centro histórico, lo mismo que yo. Pero mire, ¿cuántas veces no nos ha dado inclusive ya el gusto de buscar otro espacio?
pero nos hemos quedado aquí por la trayectoria, porque bueno, el hecho de estar en el centro histórico, como digo, 25, 30 años, también nos ha dado un espacio para empoderarnos, o más bien para apoderarnos de ese espacio y desde ahí hacer nuestras actividades. Ahora, existen, por ejemplo, en el caso de la abogacía, ¿no? Y la dificultad del abogado que tiene su oficina o en muchos casos dueño, o en muchos casos arrendatario, en el centro histórico, o al menos centro norte, pero se encuentra con la situación de que debe realizar los trámites, yo que sé, en la plataforma del norte o en el sur. Hay una situación un poco incómoda en este sentido. ¿Cómo lo mira usted eso? Quizás en un momento se evidenció una corrida de los abogados para arrendar en el norte o en el sur, pero nuevamente han regresado. O sea, hay un fenómeno, hay que estudiarlo ahí, abogado. Sí, ahí hay que verle como algo positivo la existencia del centro histórico y la existencia de sendas oficinas para utilizar, para comprar, para arrendar, para anticretar, pues no es cierto. ¿Por qué? Porque como bien dice usted, pues ahora tenemos la plataforma norte, tenemos la plataforma sur, tenemos juzgados en Los Chillos, tenemos juzgados en Calderón, tenemos juzgados en Tumbaco. De tal manera que si hay abogados que en su debido momento tomaron la opción de irse al norte, realmente cuando les toca una diligencia en Quitumbe, por ejemplo, se les hace un galimatías trasladarse a toda la ciudad. Entonces, en razón de eso, el centro histórico sigue siendo estratégico. O sea, si lo tomamos desde un punto de vista muy formal, muy visionario, el centro histórico es un lugar muy apetecible, porque de ahí nos dirigimos hacia el sur. Nos dirigimos al centro, nos dirigimos a Los Chillos, nos dirigimos a Tumbaco. Entonces, de pronto, si la migración del abogado hace 2, hace 3 años fue hacia el norte, y si hoy están en retroceso, hoy están regresando hacia el centro histórico, a nuestras tradicionales calles, a nuestras tradicionales oficinas, enhorabuena, pues. A pesar de que se ve, como dicen, el tema de la crisis, se ve, por ejemplo, en la avenida 10 de agosto, que se están vaciando los edificios, hay mucha gente que en los problemas, en la crisis ve oportunidad. Y dicen, quizás yo voy a invertir ahora comprando unos 3 edificios y esto después de 10 años va a repuntar. ¿Cómo mira usted el panorama? Bueno, en momentos de crisis es justamente donde tenemos que acudir, donde el abogado, donde el médico, donde el corredor de bienes raíces, porque cada profesional pues tiene su estudio, tiene su análisis en función de su actividad, en función de su conocimiento. Entonces, en este caso, mi mensaje para el público sería que antes de adquirir un bien inmueble, llámese en el norte, en el centro, en el sur o en cualquier parte de la ciudad, primero se asesore, porque de pronto hace una inversión al norte y resulta que al norte la inversión falló. Le voy a poner como ejemplo, hubo mucha gente que tal vez hizo alguna inversión en su oficina, tal vez en la compra de una casa, de un terreno, junto a donde se situó hasta hace un mes más o menos el registrador de la propiedad del Cantón Quito. ¿Ya? Pero mire, hoy el registrador de la propiedad del Cantón Quito se ha trasladado a la avenida Amazonas. ¿Y qué es lo que pasa a la gente que compró un bien inmueble en las cercanías del antiguo registro por la calle Ulloa, si mal no recuerdo? Esa gente realmente vio que creció en plusvalía su bien inmueble. Pero hoy, con la ida del registro de la propiedad, de nuevo se ha ido para abajo. Entonces, esa persona, en su debido momento, antes de adquirir el bien inmueble, debió haber pedido un estudio, un análisis de un profesional. Y ahí es justamente donde entramos los profesionales, Así es, sí, ¿no? los profesionales de los bienes raíces, y un poco coordinado en el mundo del derecho, pues que lo defendemos usted y yo, ¿no es cierto? El fenómeno también se evidencia, abogado, en el aeropuerto, en el nuevo aeropuerto, ¿no? Una instancia era la locura por la compra de los bienes, solares, en muchos casos deshabitados, hacer los galpones, etcétera, pero se ve también, se evidencia de que ahora se están poniendo a la venta los mismos, ¿no? Sí. ¿Cómo mira usted? El asunto del antiguo aeropuerto, y refiriéndome justamente a la parte detrás del antiguo aeropuerto, en donde queda, si mal no recuerdo, una ciudadela que se llama la Ciudadela de la FAE, ellos tenían un bonito espacio, pero lastimosamente la ordenanza no les daba para crecer hacia arriba, para levantarse 5 o 6 pisos. Entonces se veían imposibilitados en el crecimiento aéreo de sus bienes inmuebles. Sin embargo,
hoy tengo conocimiento de que ya esa ordenanza se ha modificado. Y en la parte justamente del Rosario, en la parte de la Rumiñahui y de la Ciudadela de la FAE, hoy ya se pueden construir, no lo digo con un criterio exclusivo, con un criterio así muy técnico, porque esto manejan más los arquitectos, manejan más los ingenieros. La ordenanza se queda ya para construir de 5 a 6 pisos. Abogado, hablemos ahora sobre el tema del nuevo aeropuerto, ¿no? Que es también lo que Víctor Emilio, díganos una pequeña cosita que quiero dejar sentado aquí, Díganos y de pronto esa es una inquietud para el público, para los profesionales del derecho, para los profesionales corredores de bienes raíces e inclusive para la Asamblea Nacional. Desde cuando yo estudié correduría en bienes raíces hace 28, 29 años, teníamos un proyecto de que la correduría en bienes raíces pase a ser una carrera universitaria. Si bien es cierto, se hizo una propuesta a la Universidad Central, se hizo una propuesta inclusive a la UTE, alguna vez se intentó ya hacer esto como un proyecto de ley, pero lastimosamente hasta el día de hoy no ha cuajado. Entonces, mi llamado es que en este momento, que ya la ley dispone, la ley da, para que los institutos tecnológicos superiores otorguen títulos de tercer nivel. Sería importante, tratar, ¿no? Sí, tratar justamente los representantes de las respectivas asociaciones de corredores de Pichincha, Tungurahua, Chimborazo y de todo el Ecuador, que unan fuerzas para que nuestra profesión tenga un realce. Y aquellos que mañana vayan a ser corredores de bienes raíces ya no tengan una asociación, sino ya tengan un cuerpo colegiado con un título de tercer nivel. Y para eso, ¿qué tienen que hacer? Gestionar ante la Asamblea Nacional. Pero para gestionar ante la Asamblea Nacional, ¿qué es lo que se necesita? La unidad de los gremios provinciales. Así es. Bueno, sin esa unidad no se va a poder hacer nada. Hay una buena propuesta también, abogado, y usted quizás conozca, de que se pida al Consejo Nacional de la Judicatura se instale nuevamente una instancia judicial acá en el centro. Si tiene el norte su unidad, el sur su unidad, ¿por qué no el centro? Bueno, la hay. Sí, sabe que esa propuesta viene justamente de un querido amigo, un muy noble amigo nuestro, suyo y mío también. Realmente yo he discutido sobre esta posibilidad con él, hemos conversado sobre esta posibilidad. Y qué pena tenerlo que decir que yo le he dicho que esto es una quimera. Esto es una quimera. ¿Por qué? Definitivamente la situación de la función pública, y en este caso de la función judicial, se ha polarizado al norte, al sur, al este y al oeste. Y para que pueda retrocederse en el tiempo y en el espacio y volver a instalar a una unidad judicial aquí en el centro histórico, se debe hacer un estudio poblacional. En lo que acabamos justamente de analizar, la población del centro histórico es una población de paso. Estamos aquí los abogados, los ingenieros, los arquitectos, los médicos. Entonces, no es nuestro lugar domiciliario. Y usted ve que ahora uno de los requisitos para acudir a la plataforma del norte, para acudir a la plataforma del sur, a Chillogallo, a Cumbayá, a Calderón, primero tenemos que dar nuestro domicilio. Y en función de eso, demandamos en dónde está nuestro domicilio o donde está el domicilio del demandado, pues dependiendo la causa que vayamos a presentar. Entonces, en este caso, el centro histórico realmente no tendría muchas causas, porque el centro histórico no es mayormente de domicilios, es mayormente, como hablábamos hace rato, de comercio y de profesiones. ¿Cómo mira usted también el futuro en torno a el tema de las bienes raíces? Ahora estamos hablando ya de quizás una pequeña crisis, pero muchos ven también oportunidades en las mismas. Bueno, siempre de la crisis hay una oportunidad también. Y no le llamemos peyorativamente de que de pronto nos vamos a aprovechar de aquello, ¿no? O sea, en este momento, si es que hay gente, si hay personas que están pensando salir del país, van a dejar sus bienes inmuebles, van a vender sus bienes inmuebles, pues, y hay gente que quiera invertir, mi mensaje es que lo hagan, porque la única forma de tener seguro su dinero no es en el banco, llámese el banco que sea, nacional, internacional, público, privado, no. La mejor forma de proteger nuestro dinero, vea, es en un bien inmueble. Bueno, ya nos dejó una lección el feriado bancario también, ¿no? Caramba. O sea, ya, si es que ya no aprendimos esa lección. Y mire, mi estimado amigo, no quiero ser pesimista o ave de mal agüero, no. Con las circunstancias políticas, insisto, nacionales y hasta internacionales, realmente la situación económica del país y del mundo no son muy certeras, no sabemos hacia dónde caminamos. Entonces, en función de eso, si podemos hacer inversiones certeras, comprándonos un terrenito, comprándonos una oficinita, hagámoslo. Esa es mi invitación. Retornamos al tema de la avenida 10 de agosto. ¿Usted me recomendaría hacer una compra en la avenida 10 de agosto de
un edificito, una oficinita, algún bien raíz? Sí, yo le recomendaría, Ya. pero con una condición. Ya, a ver. Sectorizando. Primero, cuando hacemos, usted sabe que los corredores en bienes raíces estamos facultados para hacer avalúos, ¿no? Ya, Y alguna vez un querido amigo, un colega me decía, mira Ricardo, tú eres abogado y corredor de bienes raíces, ¿me puedes decir cómo haces la valoración de los bienes inmuebles? Entonces le decía, listo, para hacer una valoración tenemos que ver la factibilidad, escuelas, colegios, universidades, supermercados, transporte, el grado de peligrosidad. Entonces, en función de eso, si usted me dice, si le recomiendo comprarse un bien inmueble en la 10 de agosto, tomemos en cuenta que la 10 de agosto es una de las avenidas más largas de nuestro querido Quito. Así es. En función de eso, tendríamos que sectorizar. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué quiere comprarse usted un bien inmueble? Vamos a agradecerle al abogado Ricardo Alencastro, interesante tema acerca de los bienes raíces, cómo se proyecta la compra de un posible bien raíz en nuestra ciudad, en nuestro cantón, en la provincia. Son temas que seguiremos analizando con el abogado, así como también el proceso de escrituración, entre otros. Gracias, abogado. Un placer, Víctor Emilio. Para mí es un gusto confiar y contar con usted, pues. Así es que las veces que tenga que invitarme, gustoso estaré aquí. Muchas gracias al público por haberme escuchado. Vamos a abusar de su tiempo, abogado, y vamos a, ¿cómo no?, como ha sido la filosofía de nuestro programa, seguir democratizando el conocimiento de nuestras leyes. Gracias, abogado. A usted, muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Ves Televisión.